Hola a todos, yo soy Sergio Arsinger, soy ayudante de la materia Lenguajes 1 y a continuación voy a hacer un pequeño repaso por toda la unidad 2 para comprenderla a nivel macro y relacionarla también con el resto del material del programa de estudios, pasando por los textos de Benveniste, de Negroni y de Adelstein. Bueno, en primer lugar arrancamos con Benveniste. Hay que tener en cuenta, esto es pregunta prácticamente de cualquier instancia evaluativa, la oposición entre lenguaje e instrumento. Este segundo al que Benveniste asocia con aquellas cosas que el hombre construye, que no son propias de la naturaleza, como puede ser un martillo o un hacha, cualquier cosa que sea artificial, y al lenguaje que le asocia a una facultad natural del hombre, algo que no puede relacionarse con algo construido, sino que es algo que es inherente a todo ser humano. Y lo que sostiene Benveniste a partir de esto es que es en y por el lenguaje que el hombre se constituye como sujeto. Dice que el lenguaje funda en la realidad del ser el concepto de ego. ¿Qué quiere decir esto? Que uno adquiere conciencia de sí a través del lenguaje, a través de experimentarse a sí mismo por contraste frente a otro sujeto en un acto enunciativo. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, en el primer caso a la polaridad yo-tú, que es, digamos, la parte esencial de lo que vemos en esta unidad, que es la enunciación. Ya salimos, digamos, del plano del habla como algo plenamente individual y nos entrometemos en el campo de la enunciación como algo que necesariamente tiene que constar de dos partes, que va a ser en primer lugar un yo y un tú, y bueno, después todo aquello que está por fuera también. Esta oposición entonces forma parte de la primera de las tres dimensiones en las que el sujeto se posiciona a sí mismo como centro de referencia en un acto enunciativo, es decir, la dimensión de persona. Las otras dos dimensiones son las de tiempo y las de espacio. Y hay una característica particular que Benveniste descubre en estas formas lingüísticas, que es que no hay una palabra que pueda determinar o englobar a todas las referencias que se hacen cuando se enuncia. ¿Qué quiere decir? Que no hay un yo que pueda determinar a todos los yo que enuncian, sino que estos términos dependen del contexto enunciativo en el que se estén utilizando. A diferencia de otras palabras, como por ejemplo árbol, que remite directamente al concepto de árbol, el yo no puede determinar a una entidad léxica, solo cobra significado si se lo pronuncia en el discurso. Entonces acá tenemos, digamos, no una refutación, pero sí un cambio de panorama con respecto a lo que veíamos en el signo lingüístico de Saussure. Recordemos que para Saussure el signo lingüístico se formaba de dos partes indisolubles, que eran el significante y el significado. Y en este caso, las referencias, digamos, personales, espaciales y temporales en un acto enunciativo no tienen un significado concreto, sino que son determinadas por el contexto enunciativo en el que se encuentran. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, sería como un semicírculo o como un círculo medio lleno en el que solo está el significante y el significado adquiere sentido al momento en que es pronunciado. Ahí se cambia un poco la lógica de lo que es el signo lingüístico para Saussure en este caso. Y a estas formas léxicas, Benveniste le da el nombre de deícticos o indicadores de la deixis. Entonces, son los pronombres personales los primeros puntos de apoyo para que salga a la luz la subjetividad dentro del lenguaje. En segundo lugar tenemos la noción de temporalidad, que tiene como referencia siempre el tiempo presente, el cual se define como el tiempo del verbo que expresa el tiempo en que se está, y dice Benveniste que no hay más forma de definir el tiempo en que se está, sino por el tiempo en que se habla. Y en tercer lugar, la noción de espacio, que uno también, tomando como centro de referencia, siempre se ubica el aquí. Entonces uno cuando dice allá y señala algo con el dedo, o cuando dice esto, aquello, y palabras así, todas esas configuraciones, digamos, cobran sentido al momento en que uno comprende el contexto en que se están enunciando. Si yo ahora en un formato únicamente de audio me refiero a algo como esto, ustedes probablemente no puedan ver a qué me estoy refiriendo y no sepan de qué estoy hablando porque le falta información del contexto enunciativo en el que se está dando este intercambio. Por último, en lo que refiere a subjetividad, dice Benveniste que hay casos menos aparentes en los que la subjetividad determina cambios de perspectiva en el lenguaje.
No hay un cambio de forma en la conjugación del verbo comer en los tiempos verbales, yo como, él come, tú comes, que describen la misma acción, como yo sufro, tú sufres o él sufre, que remiten a un mismo sentimiento. Esto a simple vista parece una regla general, pero cambia en muchos casos. Por ejemplo, los verbos como yo siento o yo creo cambian la actitud del enunciador con respecto a la aserción que prosigue. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo digo yo siento tal cosa, yo estoy manifestando un sentimiento. Ahora, si yo digo él siente tal cosa, estoy haciendo una descripción de lo que él siente, o que es algo que él manifestó anteriormente para su subjetividad, digamos. O por ejemplo, con los verbos que tienen algún tipo de compromiso de alcance social. Si yo digo, por ejemplo, yo les prometo que con mis resúmenes van a aprobar, yo estoy comprometiéndome a mí como ayudante alumno a, digamos, tener una responsabilidad frente a ustedes, decirle, bueno, con este material esto les va a ayudar a aprobar. Ahora, si alguien dice, él prometió tal cosa, está simplemente describiendo la acción de prometer. Entonces ahí cambia la configuración verbal y cambia la subjetividad, por más que la configuración, digamos, gramatical del cambio de persona en el verbo no se modifique. Ahora pasamos a lo que es el aparato formal de la enunciación. Para comprender primero, la noción de enunciación se refiere a la puesta en función de la lengua mediante un acto individual de apropiación y utilización. O sea, dice Benveniste que es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto, que es el enunciado propiamente dicho. A partir de esto, Benveniste dice que el proceso de enunciación puede ser estudiado de diversos modos o desde diversos puntos, que son, en primer lugar, la realización vocal de la lengua, en segundo lugar, el mecanismo de producción de la lengua, y en tercer lugar, la enunciación en el marco formal de su realización. Y este último punto es el que Benveniste toma para desarrollar su teoría. ¿A qué se refiere, digamos, esto del aparato formal de la enunciación? Es prácticamente lo mismo a lo que veníamos diciendo en la parte anterior. El aparato formal de la enunciación está constituido por todas estas formas léxicas que determinan cómo debe utilizarse la lengua en el proceso de apropiación, digamos, mediante el cual un sujeto se pone a sí mismo como centro de referencia y formula sus enunciados. Por último tenemos las funciones sintácticas, que son 3, y son las formas que el locutor emplea en la lengua para influir sobre el locutario. En primer lugar tenemos la función interrogativa, que es una enunciación que suscita una respuesta, la intimación, que es una orden, y la aserción, que es la manifestación más común de la presencia del locutor en la enunciación. Manifiesta una certidumbre. Con respecto a esto, podemos decir que la aserción es la que tiene carácter más neutro, ya que no suscita directamente una respuesta o una acción por parte del locutario, y que la interrogativa y la intimativa son las dos más activas, digamos, en ese sentido, porque si no aparece, digamos, el locutario como parte activa del acto enunciativo, no cobra sentido, digamos, estas dos funciones dentro del acto enunciativo. Del texto de Negroni debemos tener en cuenta, más allá de que hay muchas partes que les van a servir para orientarse también entre esta transición entre Saussure y Benveniste y comprender, digamos, el paso de la noción de habla a la denunciación, algo muy importante que resalta Negroni es la diferencia entre historia y discurso, que para Benveniste, digamos, en la enunciación, digamos, la subjetividad se hacía presente únicamente en el discurso, pero el texto histórico estaba, digamos, al margen de la subjetividad en el lenguaje por el hecho de que no seguía las reglas del aparato formal de la enunciación en cuanto al tiempo verbal, la persona y las distintas configuraciones que utiliza. Pero Negroni dice que en realidad se puede refutar, digamos, esto considerando algunas formas léxicas o algunos recursos que se emplean para dar opiniones, para calificar, para manifestar gradualidad, de distintas cosas así, que tienen cierta carga subjetiva y que podrían analizarse como manifestaciones de subjetividad sin usar directamente los deícticos o estas dimensiones de persona, tiempo y espacio propias del discurso.
La historia emplea, según Negroni, tiempos verbales como el aorístico, el pretérito perfecto simple, el pretérito perfecto y el pluscuamperfecto, mientras que el discurso emplea el presente, futuro y pretérito perfecto. Luego en Adelstein vamos a ver un repaso por las distintas categorías de estas formas léxicas que nos permiten identificar marcas de subjetividad dentro del enunciado, y también hay algunas partes que recomiendo mucho leerlas donde hace a modo de ejemplificación un análisis de distintos fragmentos de diarios y otros textos donde muestra cómo son identificadas estos diversos recursos. Bueno, en primer lugar, los deícticos, es ya de lo que veníamos hablando. En segundo lugar, tenemos los apelativos, que son términos léxicos empleados en el discurso para mencionar a una persona, que pueden ser pronombres personales, nombres propios, sustantivos, títulos como general, términos de relación como compañero, camarada, términos metafóricos como fiera, perro, cosas así, adjetivos como querido. De esta forma, digamos, uno refiriéndose a una persona, según cómo se refiera, puede manifestar cierto grado de subjetividad, en el sentido de si lo muestro como alguien que quiero, como alguien que admiro, como alguien de quien soy detractor. Y está el clásico ejemplo de Perón, que se hablaba como el general, el pocho o el tirano prófugo. Son distintos apelativos utilizados para referirse a la misma persona que manifiestan distintas posturas políticas, distintas ideologías y tienen por supuesto una carga subjetiva muy grande según cómo sean utilizados. Luego tenemos los subjetivemas y campos semánticos. Estos son términos valorativos relacionados a la naturaleza del enunciador, a sus escalas de valores, cánones estéticos, etc. Y se perciben en el discurso como un objeto percibido, interpretado y evaluado. Los subjetivemas manifiestan la subjetividad en un discurso e informan acerca de una evaluación valorativa o afectiva del enunciador. Y los campos semánticos son unidades léxicas que dentro de un discurso refieren a un mismo dominio conceptual. Acá en los campos semánticos ya no estamos hablando de una sola unidad léxica, sino de un conjunto de palabras dentro de un mismo texto o de un mismo párrafo que tienen cierta inclinación hacia uno u otro tipo de posiciones valorativas dentro del tema que se está hablando. Yo en este caso pongo siempre el ejemplo de tomar dos diarios diferentes y buscar la misma noticia. Por ejemplo, en un diario más de tendencias derechistas o reaccionarias como La Nación, y otro como Página 12 o La Izquierda Diario, que son más progres, por así decirlo. Y por ejemplo, si vemos la noticia de una represión, probablemente en La Izquierda Diario se haga hincapié en la palabra represión, se hable de la violencia de las fuerzas policiales, se nombre a las personas que se estaban manifestando como manifestantes, y en La Nación se los nombre como violentos, como subversivos, como no sé, de alguna forma así, en el sentido, digamos, peyorativo hacia las personas que se estaban manifestando, y se hable de la policía como las fuerzas de la ley, los que imponen el orden, se los tome como que había un disturbio y la policía fue a poner orden. En el otro caso, hubo una manifestación justa y la policía fue a reprimir. Y en ese ejemplo, digo, vemos para una misma noticia distintos dominios conceptuales que nos manifiestan la postura básicamente de la línea editorial de cada diario. Y por último tenemos las modalidades, que es la actitud que el enunciador asume respecto del contenido de su enunciado, y puede adoptar la forma de juicio intelectual como algo real o posible, juicio volitivo como un deseo o una orden, o juicio afectivo como una sorpresa o una desgracia. No es lo mismo que yo diga, hoy va a venir Juan a mi casa, a que yo diga, ojalá que venga Juan a mi casa, o que yo diga, qué cagada, viene Juan a mi casa. Ahí el enunciado es el mismo, pero la posición del enunciador cambia. Entonces, esto es lo que configuran, digamos, estos tipos de modalidades.